la oscuridad de la noche, un helicóptero pasa volando poco después. Un hombre cae desde lo alto y muere en el acto, sin que nadie sepa qué ha pasado ni quién es el hombre que acaba de morir al caer al suelo. A la mañana siguiente, en Arkansas, Estados Unidos, un hombre llamado Richard se acerca a un cajero automático y se da cuenta enseguida de que a la mujer que tiene delante le pasa algo. Al fijarse bien, ve que la chica tiene heridas en la cara y en las manos. Richard mira hacia el coche aparcado a un lado y comprende al instante lo que está ocurriendo. Le dice a la chica que tiene delante que no se dé la vuelta porque él puede ayudarla. Y luego ambos intercambian unas palabras para entender mejor la situación. Resulta que a esta chica le han robado el coche y el ladrón tiene una pistola. Y además mantiene como rehén al hijo de la mujer dentro del vehículo. Richard le dice que se quede allí. Se da la vuelta y camina hacia el coche negro. El ladrón, que está controlando al hijo de la chica, no se da cuenta de la presencia de Richard. Richard rompe la ventanilla del coche de un puñetazo, le arrebata la pistola y lo deja inconsciente. Una vez hecho esto, Richard saca el cargador de la pistola y se la da a la mujer para que se la entregue a la policía. La acción de Richard es muy limpia y decidida. Tras hacer su buena obra, continúa sacando dinero. Richard lee el contenido del recibo del cajero, frunce el ceño y entra poco después en una tienda de ropa. Richard pide prestado el teléfono al dependiente para ponerse en contacto con una chica llamada Frances. Basándose en la información del recibo, Frances sabe que el número 110 representa a la unidad de investigaciones especiales, de la que ambos fueron miembros. Frances le dice a Richard que Calvin ha sido asesinado y que necesita su ayuda. Tras la llamada, Richard vuela inmediatamente a Nueva York para reunirse con Frances en un hotel. Actualmente ella es investigadora privada y ha conseguido algo de información. Frances sabe que Calvin se fue de casa hace una semana y desapareció. No hace mucho, la policía encontró un cadáver en la montaña. La autopsia reveló que Calvin había sido torturado antes de morir y que la causa de la muerte fue que lo arrojaron desde un avión y cayó desde una gran altura. Al oír esto, Richard nota algo raro según él. Con la velocidad del avión a 160 km/h. Al caer el cuerpo del avión sería golpeado por la corriente de aire, haciendo que la víctima chocara contra el ala o la cola del avión, por lo que el cuerpo tendría heridas evidentes. Sin embargo, según el informe, Calvin no presentaba tales marcas y sus piernas rotas no se debían a la caída. Richard deduce que Calvin pudo ser golpeado en vida, por lo que piensa que su amigo murió por una venganza o por motivos de inteligencia. Acto seguido, Frances recuerda que 2 días antes de la muerte de Calvin, él le envió varios mensajes diciendo que quería saber cierta información sobre un caso. En ese momento, Frances estaba ocupada con el trabajo y no le contestó, pensando en ir a ver a Calvin después de terminar. Pero antes de que Frances terminara su trabajo, recibió la noticia de la muerte de Calvin. Al escuchar esto, Richard piensa que, dado que Calvin se había puesto en contacto con Frances, probablemente también se había contactado con otros miembros del equipo. Frances también había pensado en esto, así que llamó a los demás, pero nadie contestó. Richard se da cuenta de inmediato de que el asunto no es nada sencillo, así que decide evitar a la policía. Richard decide investigar el caso personalmente y vengar a su compañero si quieren saber la situación reciente de Calvin. Solo pueden preguntarle a su esposa. Tras identificar al objetivo, los dos se marchan apresuradamente en coche, sin saber que alguien los sigue y ha informado de su encuentro. Poco después, Frances y Richard llegan rápidamente a casa de Calvin, pero no consiguen ninguna pista útil, ya que desde que Calvin se casó, nunca llevaba trabajo a casa. La esposa les dice que si quieren saber sobre el trabajo de su marido, pueden ir a echar un vistazo a su oficina. Cuando la esposa de Calvin le da a Richard la llave de la oficina, los dos deciden ir allí, aunque la mujer les advierte que el lugar está muy desordenado. Al llegar y ver la escena, Richard adivina que alguien no encontró lo que buscaba, así que al irse se enfureció y destrozó la oficina. Por las patas rotas de las sillas, se nota que lo que buscaban debía ser muy pequeño, y obviamente querían ver si estaban huecas por dentro. Allí tampoco encuentran ninguna pista, pero Frances ve una foto. Es la única foto desde que se fundó la Unidad de Investigaciones Especiales. Al mirar la foto que tiene en las manos, Richard empieza a recordar el pasado del primer día de la creación de la Unidad Especial. El líder del equipo, Richard, invitó a todos a beber cerveza. Como todos eran desconocidos, nadie decía una palabra y se quedaron allí sentados, bebiendo cerveza torpemente. Justo en ese momento, apareció un hombre corpulento y les reprochó que no debían llevar uniforme para ir a beber cerveza, diciendo que aunque era un club de oficiales, no era para militares en activo. Sus palabras fueron cada vez más desagradables, por lo que Richard perdió los estribos de repente y, acto seguido, el hombre salió volando por la ventana tras ser golpeado. En poco tiempo, aquel club se convirtió en un caos. El grupo de 9 personas de Richard se enfrentó a 12 tipos musculosos. Tras este incidente, su relación mejoró mucho y la foto fue tomada aquella misma noche. Pero ahora que Richard recibe la noticia de la trágica muerte de su amigo, no puede quedarse de brazos cruzados. En ese momento,
A Frances se le ocurre algo como Calvin era una persona muy cautelosa. Si estaba lidiando con algo que pudiera matarlo, seguramente lo dejaría en un lugar seguro y de fácil acceso. Un lugar donde pudiera verlo todos los días, pero que no le levantara sospechas en los demás. Los dos piensan inmediatamente en la oficina de correos y se dirigen allí. Frances se encarga de distraer al empleado, mientras Richard coge la llave y abre las cajas de seguridad. Después de probar una tras otra, Richard finalmente encuentra el buzón correcto sin decir mucho. Richard solo se lleva los documentos del interior. Tal como esperaba, Richard encuentra una unidad USB, pero el puerto del portátil de Frances no encaja, así que tienen que volver al hotel para comprobarlo en el ordenador. Antes de eso, Richard le había quitado una pistola a un drogadicto. Al regresar al hotel, descubren que la habitación ha sido registrada y puesta patas arriba. Oyen un ruido detrás de la puerta. Se acercan con cautela para comprobarlo y, de repente, Richard abre la puerta y golpea a la otra persona en la cara. Después de verle claramente, Richard baja la pistola que tiene en la mano. Esta persona es su compañero de equipo. Se llama O'Donnell. Cuando O'Donnell vio el mensaje de Richard, corrió rápidamente hasta allí. O'Donnell dice que él no había puesto la habitación patas arriba, porque cuando llegó al lugar ya estaba así. Los tres comprueban de inmediato el contenido del USB en cuanto lo conectan al ordenador. El sistema emite inmediatamente una alarma. Resulta que Calvin había encriptado el USB. Los tres tienen que adivinar la contraseña en 2 minutos y solo tienen 3 oportunidades, de lo contrario, el contenido se borrará automáticamente. Basándose en las aficiones de Calvin, los tres adivinan rápidamente contraseñas. Pero después de que Frances lo intenta 2 veces, ambas son incorrectas. O'Donnell recuerda de repente que la persona a la que Calvin más respetaba era Richard unas semanas antes de unirse al equipo. Calvin se cortó el pelo como Richard e incluso aprendió a hablar como él, así que intentan abrirlo con el nombre de Richard. Sorprendentemente, los tres logran descifrar la contraseña. En el interior hay una lista. Esos nombres tienen una cosa en común: todos sus alias se reducen a las iniciales AM. Richard conoce esta técnica, porque todos son seudónimos de una sola persona. O'Donnell siente entonces que esa persona parece despiadada, así que si quieren vengar a Calvin, necesitan más personal, pero como los otros miembros del equipo no están presentes en este momento, O'Donnell piensa en Swan. Este chico vive actualmente en Nueva York, así que podrían ir a buscarle a su casa. Poco después, los tres llegan a la casa de Swan, pero por mucho que llamen a la puerta, nadie responde. Richard entra directamente a la fuerza nada más entrar. Huele algo extraño y los tres se ponen alerta al instante. Buscan un rato y encuentran un perro muerto en el baño. Se había bebido toda el agua del inodoro. Richard sabe muy bien que Swan no dejaría morir de sed a su perro si no ha vuelto a casa. Solo hay una posibilidad: Swan está muerto. Primero Calvin y luego Swan. Y actualmente todavía no se han puesto en contacto con los otros miembros. ¿Acaso el objetivo son los miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales? Cuando los tres salen de la casa de Swan, Richard se da cuenta de que alguien los sigue y se dirige directamente hacia él. Richard se acerca y le da una fuerte patada al capó del coche. El airbag salta de inmediato y, antes de que el hombre pueda reaccionar, Richard lo derriba con unos cuantos puñetazos. Frances se acerca, le registra los bolsillos y encuentra una placa de policía auténtica. Richard se queda muy sorprendido, temiendo que ahora haya ocurrido algo grave cuando ese hombre despierte. Toda la policía de la ciudad de Nueva York dará caza a Richard. En realidad no es culpa de Richard. Este policía los ha estado siguiendo todo el camino y Richard pensó que estaba involucrado en los asesinatos de Calvin y Swan. Por eso atacó con un poco de fuerza. Frances recuerda otra cosa: el policía es la persona que investiga el asesinato de Calvin, por lo que todo el grupo está siendo seguido y vigilado. Pero agredir a un policía es un delito grave. Lo que quieren hacer ahora es encontrar una forma de salir y evitar ser descubiertos. Frances decide cambiar de coche, pero el actual es demasiado llamativo. Como están siendo vigilados por la policía, no pueden alquilar un coche, por lo que los tres se ven obligados a ir a robar otro vehículo. En ese momento, a Richard se le ocurre una idea. Se acerca a una mujer de aspecto hermoso y Richard le pregunta a la otra parte cómo va el trabajo encubierto. Resulta que ella también es miembro de la Unidad de Investigaciones Especiales. No había podido llamar porque estaban haciendo trabajo encubierto, y ahora que el trabajo ha terminado, Carla acaba de recibir la noticia de que un miembro del equipo ha muerto, por eso se ha apresurado a volver. Carla lleva un documento de identidad falso y ha alquilado un coche. Carla lleva a Richard y a los demás a la ciudad de Atlantic City. Al mismo tiempo, alguien le informa a un hombre llamado Langston sobre lo brutalmente que Richard golpea a la gente, y que para cuando le toca actuar, realmente necesita refuerzos. Langston accede sin dudarlo a que el hombre siga a Richard. Al enterarse de que Richard ha llegado a Atlantic City, Langston ordena esperar a que todo el grupo llegue para matarlos a todos. El grupo llega rápidamente a Atlantic City y se dirigen a la oficina de los 2 miembros restantes del equipo. Este lugar es como la oficina de Calvin, ha sido registrada y puesta patas arriba por otros. Frances ha visto un mechero en el suelo y
y se da cuenta de que Orozco puede estar en peligro, porque el mechero de Orozco nunca se separa de él a menos que haya pasado algo grave. Mientras tanto, Richard encuentra un marco de fotos. Dentro hay una foto de Sánchez, que es miembro del equipo, y hay una mujer en la misma foto con Sánchez. Si hay una mujer en la foto, Richard supone que la relación entre los dos es muy inusual. El fondo de la foto es un bar, así que el grupo acude inmediatamente a ese bar a investigar. Después de preguntar un rato, por fin conocen a la mujer de la foto. Ella es la novia de Sánchez. La novia de Sánchez cuenta que, hace aproximadamente una semana, un hombre con una cicatriz en la cara acudió a ella y le preguntó si Sánchez había dejado alguna unidad USB. Tras despedirle, intentó ponerse en contacto con Sánchez, pero sin éxito. Sin embargo, ella reveló una pista importante unas semanas antes. Sánchez y Orozco tuvieron una reunión con un tal Calvin. Parece que estaban investigando un caso. Aunque Swan no participó, ella oyó a Sánchez mencionar el nombre de Swan. También oyó a su novio contestar al teléfono y repetir algunos números. La chica oyó algo así como 223.000 millones y 34 millones por cada mano. Después de eso, Sánchez se fue y aún no ha regresado. Sánchez y Orozco son guardias de seguridad del casino, y sumado a la información que tiene el grupo de Richard, deducen que debe estar relacionado con el casino, así que van inmediatamente al lugar donde trabajan los dos y se reúnen con el director de seguridad del casino. El grupo cree que Sánchez estaba investigando un fraude de juego por valor de 223.000 millones. El director no está seguro de ello, pero afirma que las cuentas del casino son precisas y que no hay ninguna investigación interna en curso. Al preguntarle si Sánchez estaba investigando a sus competidores, el director tampoco está seguro, pero intentará hacer averiguaciones para ayudar al grupo. Como las averiguaciones llevarán tiempo, el director les organiza una habitación para que descansen. Por la noche, Richard no puede dormir y va a la cafetería a repensar el caso. Casualmente, Richard se encuentra con Carla en la mesa de juego. Carla es muy sensible a los números y también se le da bien calcular. Carla ha ganado mucho dinero si sigue así. El casino perderá dinero. Al ver esto, el gerente le ofrece 2 entradas para un concierto y le sugiere que vaya a verlo. Pero a ella no le interesa la música ni ninguna otra cosa. Como el gerente estaba observando y les había proporcionado alojamiento, ella se detiene. Luego Carla cambia todas sus fichas por dinero y sale a pasear con Richard por la calle. Cuando están a mitad de camino, Carla le pregunta de repente a Richard cómo encargarse del acosador. Ella pensó que él iría a robarlo, pero después de que vieron un coche con matrícula de Nueva York aparcado a un lado de la carretera, ella desistió de la idea. Richard tampoco piensa de forma diferente a ella desde que entraron en la ciudad. Ese coche les ha estado siguiendo. Richard tiene un plan para atrapar a ese tipo y lleva a Carla a una obra de construcción a un lado de la carretera. Detrás de ellos va el subordinado de Langston al ver que Richard y Carla entran en la obra. También hace que sus hombres entren corriendo tras ellos, pero él no es rival para ellos dos. El hombre ataca a Richard con un cuchillo, causándole una herida leve en el estómago. Richard contraataca inmediatamente, apuñalando al hombre en el hombro y arrojándolo hacia abajo. Mientras tanto, Carla está luchando contra otro hombre. Usa una barra de hierro para golpearle en las piernas. Al mismo tiempo, otro hombre se acerca con una pistola y dispara en dirección a Carla. Ella tira rápidamente del tipo que tiene a su lado para usarlo como escudo. Inmediatamente después, Richard aparece y ataca al pistolero. A continuación, los dos acaban rápidamente con esos tipos, como precaución por si alguien descubre los cadáveres. A Richard se le ocurre el plan de arrojar a esos tipos en el cemento. Una vez hecho esto, los dos van al coche de él para buscar pistas, pero buscan un rato y solo encuentran información de un par de ellos y un teléfono móvil. Richard enciende el teléfono y llama inmediatamente cuando la otra parte escucha la voz de Richard. Langston se queda de piedra, pero reacciona rápidamente. Richard dice que se ha metido con la persona equivocada, sabe con certeza que él está involucrado en esta acción, por lo que las amenazas de Langston no tienen ningún efecto en él. Langston, asustado, cuelga apresuradamente el teléfono de inmediato. Este teléfono es desechable, y Langston seguramente lo sabe también, así que Richard tampoco tiene forma de rastrear el teléfono para encontrarlos. Carla también encuentra un ticket de aparcamiento en el coche, en el que pone empresa New Age. Esta es una empresa aeroespacial con sede en Nueva York. El grupo decide ir a Nueva York a investigar. En ese momento, el director del casino trae malas noticias anoche. La policía de Nueva York encontró 2 cadáveres en las montañas, que son Sánchez y Orozco, los cuales estaban desaparecidos. El director y algunos otros afirman que Sánchez y Orozco no estaban investigando ningún caso para nadie. Richard se enfada y va a buscar más armas. Está dispuesto a luchar hasta la muerte. Al mismo tiempo, en las afueras de la ciudad de Denver, 2 hombres están tramando algo. También mencionan la cifra de 223.000 millones y diversas armas peligrosas. Volviendo a 10 días antes, Langston había capturado a Calvin y le había preguntado qué había descubierto. Calvin prefirió morir antes que hablar, así que Langston le golpeó y le arrojó desde el helicóptero. Para descubrir la conspiración que hay detrás, Richard y los demás deciden regresar a Nueva York. Justo cuando entran en la ciudad, suenan las sirenas de la policía detrás de ellos y Carla tiene que detenerse a un lado de la carretera. La persona que viene a preguntar es Russo, el agente de policía que fue brutalmente golpeado por Richard. Mientras registran a Richard, él asigna tareas a los demás. Mientras tanto, Carla y Frances utilizan el pase de aparcamiento para investigar la empresa New Age, y O'Donnell acompaña a Richard como su abogado. Luego, la policía los lleva a los dos a la comisaría. En circunstancias normales, Richard
sería encarcelado por el delito de agredir a un policía, pero ellos y Russo tienen el mismo objetivo, así que Russo no le hace nada a Richard. Espera que Richard pueda cooperar con la investigación policial. Russo espera que pueda proporcionar algunas pistas útiles. Richard no es tonto si Russo quiere compartir información. Debería darles algunas pistas primero. De lo contrario, Richard no discutirá nada. Desesperado, Russo solo puede compartir sus pistas. Resulta que él también había ido a la oficina de Calvin. Allí, Russo provocó deliberadamente la avería de la impresora para instalar un equipo técnico. Mientras esperaba que se imprimieran los documentos, descubrió accidentalmente un plan que no se había terminado de imprimir. Era el plan para un ataque terrorista. En él aparecía el nombre de una persona. Mark Mook. Él es un traficante de armas que suministra a organizaciones terroristas. La persona que están buscando es probablemente Mark Mook. Su nombre completo también empieza con AM, lo que significa que es muy probable que Mark Mook no sea el nombre real de esta persona. Al decir que él escribe todos los nombres con AM, Russo utiliza inmediatamente el sistema de filtrado para encontrar uno de estos nombres. Hace una hora, esta persona compró un billete de Denver a Nueva York con tal de que ese hombre haga el check-in. Podrán atraparlo. Poco después, un hombre entra en el aeropuerto nada más entrar. Nota que hay algo mal. El hombre derriba a propósito la maleta de otra persona y se asegura aún más de que sus sospechas son ciertas, porque nadie va al aeropuerto con una maleta vacía. Sale apresuradamente del aeropuerto y luego el hombre se pone inmediatamente en contacto con Langston y le informa de que su identidad ha sido descubierta, por lo que sus planes deben posponerse unos días, pero cuanto más se demore, mayor será el riesgo de que sean descubiertos. A Mark Mook no le importa, se ha encontrado con esto muchas veces y siempre ha escapado ileso. Ahora la policía está investigando muy estrictamente, por lo que Langston se ve obligado a aceptar posponerlo unos días. En cuanto a cómo entró en Nueva York, eso no es de la incumbencia de Langston. Al mismo tiempo, Carla y Frances han llegado a la empresa New Age, le entregan el pase de aparcamiento al director encargado. Las dos utilizan el nombre de detectives privados para investigar el caso y le piden al director que compruebe más información sobre el propietario del vehículo. Aunque no es empleado de la empresa, ha realizado entrevistas allí, por lo que su currículum aún está en el archivo e incluye su dirección. A través de la dirección, Carla encuentra el número de teléfono del vecino de al lado en internet. Confirman que el hombre que vive en la casa es el que los persiguió a ella y a Richard. Todo el grupo entra inmediatamente en la habitación a investigar. Richard no irrumpe precipitadamente en el interior en su lugar. Lanza primero una bomba. Cuando resuena la fuerte explosión, un hombre en llamas también sale corriendo. Richard y los demás entran con las armas en alto y matan rápidamente a todos los que están en la habitación. Resulta que sabían que había una emboscada aquí, por lo que el director les dio la dirección amablemente. En ese momento, el coche que estaba fuera de la casa arranca de repente. Richard lo persigue inmediatamente, pero inesperadamente la otra parte muere en el acto de un ataque al corazón. Richard encuentra unos documentos sobre él que confirman que la otra parte fue miembro de la empresa New Age. Hay muchos indicios que sugieren que la empresa New Age está involucrada en la muerte de los miembros del equipo. Mientras tanto, Russo no encuentra nada en el aeropuerto, parece que la lista no es válida. Después de advertir al grupo de Richard que no actúen por su cuenta, Russo se va a lidiar con las consecuencias. Por supuesto, Richard no le hace caso al policía y decide liderar a su grupo para actuar primero. Entran imprudentemente en el edificio de la empresa New Age para robar cosas. Por motivos de seguridad, el tiempo de su operación no superará los 2 minutos. Nada más hablar. Todos se ponen capuchas y el coche entra a toda velocidad. Llevan la bolsa, cogen los objetos y se van. Cuando se acaban los 2 minutos, los 4 se marchan de inmediato. Richard coge una foto en la que aparece Swan. No entienden qué significa esto, parece que Swan trabajó anteriormente en la empresa New Age y ahora Swan es el único que no ha sido encontrado. El grupo sospecha que tal vez él haya estado implicado en el asesinato de los otros 3. Richard cree que eso es imposible. Todos reúnen las cosas que han robado de la lista de asignación de trabajos. Se puede ver que Swan es el asistente del director de seguridad. El director de seguridad es Langston, al que Richard amenazó. Parece que la empresa New Age es muy sospechosa. Frances ha encontrado otra pista. Todos los correos electrónicos de Swan se comparten con Langston y otros 6 empleados de seguridad. Esto es perfectamente lógico, ya que son un equipo y deben compartir información. Richard de repente se da cuenta de algo, saca un documento de un proyecto de defensa. Casualmente, este proyecto se llama Little Wing. Este es el mejor contrato de su historia, el mayor contrato firmado por la empresa New Age. Por los registros de la oficina, parece que trabajan para algunos oficiales militares, incluyendo a un senador. El proyecto Little Wing se está aprobando. También se indica claramente que garantizará que los senadores consigan votos y hacen realidad Little Wing. O'Donnell conoce muy bien a los senadores, sus políticas y votaciones son erráticas y a menudo hacen cosas malas. Si el senador colabora con la empresa New Age, la otra parte puede llenarle los bolsillos. Pero todo esto son solo especulaciones. Si quieren saber más, tienen que hablar con el senador. Pero no es fácil reunirse con los senadores. O'Donnell tiene sus métodos y puede conseguir información de las personas que están detrás de los senadores. Solo necesita 10 minutos para averiguar el nombre y los puntos débiles de ese senador. Frances siempre ha pensado que a Swan le pasa algo, pero Richard está muy seguro y confía en que Swan nunca se involucraría en el asesinato de los miembros del equipo. Al ver a Carla añadir azúcar a su café, Richard recuerda que una vez obtuvieron 48 kilogramos de drogas, pero cuando Carla las verificó solo quedaban 47 kilos, y que las drogas se guardaban en el coche
de Swan. Por motivos de seguridad, Breacher quiere registrar el coche de Swan. Al ver que el maletero está vacío, Frances busca en el asiento trasero. En ese momento, Swan abre otra puerta del coche y dice que seguramente se le cayó sin querer en el asiento delantero mientras conducía. Breacher no le dio mucha importancia, pero Frances sospecha más. En ese momento, O'Donnell ha averiguado información sobre un hombre llamado el senador. El senador proviene de una familia rica y es mimado por sus padres, hace las cosas sin pensar en las consecuencias. Esta noche el senador asistirá a un evento de recaudación de fondos de una banda en Boston, así que puede que tengan que ir allí. Pero antes de eso, el grupo tiene que realizar una pequeña misión. Como Marlo solía ser el subordinado del senador y se especializaba en el tráfico de sustancias ilegales para la élite, el grupo decide entregar algo de opio a los adictos para presionar a Marlo. Más tarde, Frances y Carla van a casa de Marlo y ven que la puerta está abierta. Al entrar, descubren que no hay nadie en casa y que está muy desordenada. En una esquina de su casa también hay una bolsa con dinero. Si Marlo huyó, ¿por qué no se llevó el dinero en efectivo? Obviamente, algo le había sucedido. Las dos no tienen tiempo para pensar y corren al concierto. Una persona utiliza su belleza para acercarse al senador. Después de que termine el concierto, las dos van inmediatamente al coche de Carla. El senador está ansioso por intimar con Carla, pero ella saca tranquilamente un paquete de drogas y sugiere que se diviertan un poco con él. El senador está muy impaciente y accede sin dudarlo. Poco después, un tipo llamado Oscar aparece de repente fuera de inmediato. Lleva al senador a la comisaría, aunque Oscar sabe que el senador es el subordinado del congresista. Cuando el sistema encontró el nombre, activó una alerta del FBI. La otra parte envió a alguien a hablar con él. Dicho esto, Oscar invita a pasar a la gente del FBI. Esas personas no son otros que O'Donnell y Breacher. Los dos le preguntan inmediatamente sobre el proyecto Little Wing. El senador se niega a responder a sus preguntas. O'Donnell saca su teléfono y se prepara para llamar a su esposa. El senador, asustado, les cuenta todo el plan. Se trata de un sistema contra misiles balísticos. Originalmente se utilizaba para proteger aviones comerciales. Un día, la empresa New Age acudió a ellos y modificó el software. Ya no solo sirve para evitar misiles, sino que también puede reducirse e instalarse en misiles balísticos. Esto permite que el misil alcance el objetivo seleccionado. En pocas palabras, si disparas, aciertas, pero este proyecto requiere inversión del gobierno y no puedes seguir los canales normales. Esta es la razón por la que el senador está implicado para el senador. Siempre que pueda guiar al ejército hacia el futuro, la inversión no es un problema. El proyecto Little Wing tiene dos bases de investigación. El software se desarrolla en Nueva York, mientras que el hardware se fabrica en una fábrica de Denver. Esto es todo lo que sabe el senador, consciente de la alta probabilidad de que Little Wing cause un desastre. Breacher comienza a actuar de inmediato. Envía a Frances y Carla a Denver para sabotear la fabricación del hardware y evitar que caiga en malas manos. Él y O'Donnell van al Departamento de Seguridad Nacional de EEUS para indagar sobre los métodos delictivos. Antes de separarse para actuar, el grupo decide ir a comer, pero apenas salen del coche, son rodeados por un grupo de motociclistas. Estos no dicen nada, se acercan directamente y les quitan las armas. Con un tono sarcástico, por supuesto, Breacher no va a dejarse intimidar, se abalanza sobre ellos y los ataca. Ellos tampoco son fáciles de enfrentar, pero en unos minutos todos son derrotados. Breacher saca el teléfono del bolsillo del líder y llama a Langston. Él entra un poco en pánico y propone hacer un trato con Breacher si deja de investigar. Aceptará todo lo que quiera. Breacher solo tiene una exigencia: arrojar a Langston desde el avión. Dicho esto, los cuatro se separan para actuar. Frances y Carla van a la planta de fabricación de hardware. Mienten diciendo que son del Departamento de Defensa y que necesitan ver al capataz. Quieren inspeccionar el lanzador de misiles balísticos del proyecto Little Wing. Por desgracia, las dos llegan un paso tarde, ya que la mercancía acaba de ser entregada, sumando un total de 650 unidades. Las dos se dan cuenta de que algo va mal y las persiguen inmediatamente en coche. En la carretera, un camión dobla una esquina y ve a otro coche parado delante. El amable conductor se baja para ayudar, pero es asesinado a tiros por un hombre. El hombre arroja al conductor al bosque y luego abre la cerradura a la fuerza para mirar dentro, donde hay varias cabezas nucleares. Se apresura a informar al hombre con el alias de AM. En ese momento, AM está conduciendo y les dice que sigan el plan original. Resulta que después de que el otro hombre terminara de hablar con Langston, AM fue a la clínica de cirugía plástica y mató al médico y a la falsa secretaria. Se hizo pasar por el médico, compró un coche y lo condujo hasta Nueva York. Por otro lado, el subordinado Oles acababa de colgar el teléfono cuando Frances y Carla le alcanzaron. Los hombres de Oles abrieron fuego de inmediato mientras Oles se alejaba en el camión. Los demás siguieron atacando a Carla. Al ver que el coche no reaccionaba, los hombres se acercaron a comprobarlo. Inmediatamente después, el maletero se abrió y dos personas murieron a tiros. El tercero, que se disponía a huir, también fue abatido al instante. Carla decidió informar anónimamente a la policía. Mientras Frances iba a buscar la lista al coche, al ver la lista,
no podía creérselo. Tras limpiar los rastros de los dos hombres, se pusieron inmediatamente en contacto con Reacher. Se enteraron de que los 650 misiles de New Age habían sido robados y que en el albarán de entrega aparecía la firma de autorización de Swan, lo que significa que Swan sigue vivo y, además, les ha traicionado. Reacher no puede creer lo que oye. Mientras camina por la calle, dos coches se detienen delante de él y dos hombres se bajan. Reacher los reconoce a primera vista como subordinados de Lavoy. Ante su cálida invitación, él accede a subir al coche e ir con ellos al zoológico para reunirse con Lavoy. Lavoy ha estado investigando a Reacher durante mucho tiempo. Él no culpa a Reacher por planear la eliminación del director, al contrario. Lavoy le ofrece una invitación para colaborar. Resulta que él ha aceptado proporcionar financiación a Little Wing. Lavoy quiere utilizar este proyecto para atraer a los terroristas internacionales. Él es un político, no un monstruo. Lavoy no quiere que mueran personas inocentes por culpa de esta arma, así que ayudará a Reacher y le preparará todo lo necesario. Una vez que haya atrapado a todos, él borrará todos los datos, y nadie sabrá que Reacher estuvo involucrado en esos planes. Él no aceptó ni rechazó. Lavoy se marchó sin rodeos. En ese momento, O'Donnell llama para decir que la morgue ha devuelto el cuerpo de Calvin y que el funeral tendrá lugar al día siguiente, así que tienen que volver a Nueva York. Al día siguiente, el funeral se celebra según lo previsto. Russo aparece ante la esposa de Calvin y le da un juguete al hijo de Calvin, diciéndole que si ella necesita ayuda, puede ponerse en contacto con él en cualquier momento. Al ver esto, Reacher se acerca a discutir con Russo, cree que a Russo le gusta la esposa de Calvin y sospecha que fue él quien reveló su ubicación. Russo, enfadado, le dice que puede sospechar de él por lo que quiera, excepto por ser un policía corrupto. El padre de Russo era policía y por negarse a aceptar un soborno fue brutalmente asesinado, así que Russo nunca será un policía corrupto. Cuando Reacher fue a Boston, estuvo investigando continuamente al Departamento de Seguridad de New Age. Russo descubrió que todos eran ex policías de la ciudad de Nueva York. Langston y varios otros habían sido investigados por asuntos internos. Después de jubilarse anticipadamente, una serie de cargos desaparecieron y rápidamente encontraron trabajo en New Age. Incluyendo a Swan, le advirtió a Reacher que antes de sospechar de los demás, se fijara en cómo son las personas de su propio bando. Mientras enterraban a Calvin, Reacher notó que algo iba mal y gritó a todos que se tiraran al suelo. Nada más decirlo, una bala rozó el hombro de Reacher, sumiendo el funeral en el caos. Reacher atrajo el fuego mientras Frances se encargaba de eliminar al enemigo. El asesino, al ver a su cómplice muerto, huyó apresuradamente en coche. Afortunadamente, Russo apareció a tiempo y llevó a Reacher en su coche para perseguirle. Mientras tanto, Reacher no paraba de criticar sus habilidades al volante e incluso cogió el volante y pisó el acelerador para subirse a la acera. Esperando el momento oportuno, Reacher chocó directamente contra el coche del asesino, le sacó a rastras y le obligó a contarle todo lo que sabía. Russo fue muy cooperativo, giró la cabeza hacia un lado fingiendo no ver nada. El asesino, aterrorizado, suplicaba clemencia a Reacher. Sabía que era un sicario contratado por Langston y que probablemente no sabía mucho, así que no le obligó a proporcionar más pistas. Estaba seguro de que Langston aún no le había pagado, así que Reacher solo necesitaba que le dijera el lugar donde recogería el dinero. El asesino, muerto de miedo por la paliza, reveló inmediatamente la ubicación y se ofreció a llevar a Reacher a recogerlo si era necesario, pero no conocía a Langston en absoluto, porque la persona que le contrató fue un tipo llamado Swan. Reacher se quedó de piedra al oír esto. Por la noche, el asesino acudió al lugar acordado para recoger el dinero. Frances expuso su teoría. Tal vez Swan, al trabajar en New Age y ver la oportunidad de ganar dinero, se había unido a ellos y luego, al salir a divertirse con Calvin, reveló algo por descuido que hizo sospechar a Calvin. O tal vez intentó reclutarle, pero Calvin se negó, por lo que Swan llamó a Sánchez y Orozco en busca de ayuda, y como resultado los tres murieron. Si eso fuera cierto, Reacher le retorcería el cuello a Swan y le obligaría a decir la verdad. Mientras hablaban, la fábrica explotó y, obviamente, el asesino saltó por los aires hecho cenizas. Los cuatro se reúnen y discuten si es posible que Swan intente matarlos. Russo les trae los resultados de la investigación en la escena basándose en los materiales que quedaron tras la explosión. Se determina que quien colocó la bomba era un experto o había sido entrenado en la materia. Y además dentro, solo estaba el cadáver del asesino. Russo también ha recibido la noticia de que han encontrado el coche de Marlo. Richard decide ir a buscar a Marlo. Russo no les acompaña porque tiene que buscar a alguien con quien hablar. En el coche de Marlo no hay ninguna pista, pero vieron la silueta de Marlo en un supermercado cercano y descubrieron a su hija jugando a un videojuego. Si pudieran averiguar el nombre del jugador, podrían rastrear la dirección IP. Para encontrar el nombre del jugador, deciden volver a casa de Marlo. Su hija podría haber iniciado sesión en su cuenta en otros dispositivos, como una Smart TV. Este método realmente funciona, y los varios logran encontrar el nombre del jugador. Frances iniciará sesión en su cuenta y esperará que la hija de Marlo se conecte. Mientras tanto, Russo va a buscar a un hombre llamado Marsh para hablar. Está seguro de que él ha traicionado a Reacher, porque la única persona que conocía
veía los movimientos de Richard, además de Russo, era Marsh. Marsh no finge más y dice directamente que él solo está siguiendo al bando ganador cuando Langston le llevó el dinero. Marsh lo aceptó para evitar ser atacado y le aconseja a Russo que coja rápidamente el dinero. Russo se siente muy decepcionado por las acciones de Marsh. Por otro lado, después de una noche de rastreo, Frances finalmente encuentra la ubicación de Marlo. Ese lugar está solo 1 hora de viaje en coche de ellos, así que el grupo debe ponerse en camino rápidamente. Marlo estaba hablando con su mejor amigo cuando de repente se encendió el aspersor. El amigo salió al patio a mirar y fue capturado por Richard y los demás y llevado a un almacén. Richard pretendía obligarle a llamar a Marlo, pero este amigo suyo se negaba a cooperar de ninguna manera. Richard no se anduvo con rodeos, usó una botella como silenciador y levantó su arma para amenazarle y obligarle a llamar a alguien. Aterrorizado, el hombre gritó apresuradamente el nombre de Marlo. Marlo corrió hacia allí inmediatamente sin sospechar nada, como su hija estaba en manos del grupo de Richard. Marlo solo pudo sentarse y responder a todas las preguntas. La primera pregunta, ¿por qué les dijo que fueran a un lugar donde había una emboscada? Marlo no sabía nada de una emboscada. Eso pasó cuando Carla vino a preguntar sobre Langston y le obligó a darle esa dirección. A través de las palabras de Marlo, todos se enteran de otra cosa. Swan todavía está tratando de detenerlo todo, pero no saben cómo ella se enteró. Marlo responde que es porque ella misma contrató a Swan, y fue ella quien metió a Swan en el equipo de seguridad. La razón por la que Marlo hizo eso fue porque el equipo de seguridad de New Age era un desastre, lleno de expolicías que, además, venían de la misma zona. Más tarde, Swan descubrió que la cantidad de chips cargados en Little Wing estaba marcada con un error que excedía el margen de error normal. El número de chips marcados era de 650. Swan quería investigar más a fondo y buscó la ayuda de su mejor amigo en el ejército inesperadamente. A partir de entonces, Swan desapareció por completo. Y en cuanto a la instalación de los chips de Little Wing en los misiles, solo se necesita un ingeniero. Lo que tienen que hacer ahora es encontrar a ese ingeniero, cosa que no resulta difícil para Richard. Le pide a Marlo que se ponga en contacto con Langston y le mienta diciendo que Richard y los demás están usando a su hija para amenazarla. Marlo miente diciendo que ha ahuyentado a Richard y que ahora teme que la descubra y vuelva por ella. Tras enterarse de que Marlo está en las afueras, Langston le dice que no se preocupe, que él mismo irá a recogerla. Después, Richard lleva a Marlo a buscar a Russo. Quieren enfrentarse a Langston, así que le piden ayuda a Russo para que cuide de la hija de Marlo. Este bondadoso policía acepta de inmediato, pero no puede quedarse allí porque se acaba de pelear con Marsh. Para prevenir lo peor, Russo tiene que llevar a la hija de Marlo a casa de su primo durante unos días, pero en cuanto se aleja, descubre que alguien le sigue. Russo le dice a la hija de Marlo que se agache en el asiento trasero y, nada más decirlo, empiezan a llegar las balas. Russo acelera rápidamente para escapar, pero el enemigo le persigue sin descanso. Por mucho que lo intenta, no puede librarse de él, así que Russo solo puede pedirle ayuda a Richard. Al oír esto, Marlo se preocupa mucho por su hija y no puede evitar preguntar qué pasa. En ese momento, Langston ha llegado y, al ver que Marlo pregunta y se responde a sí misma, se da cuenta inmediatamente de que es una trampa. Langston ordena matar a Marlo, pero Richard sale corriendo justo a tiempo para salvarla. El enemigo había venido preparado por otro lado. Russo está en peligro. Parece que esta noche no podrán matar a Langston, así que tienen que ir corriendo a rescatar a Russo. Richard no quiere rendirse, así que les dice a los demás que vayan a ayudar a Russo mientras él se queda para enfrentarse a Langston. Le dispara a las ruedas del coche del enemigo, obligándolos a bajarse, y así Richard los elimina uno a uno. Sin apenas esfuerzo, mata a 3 de los subordinados de Langston, luego dispara a todas las ruedas y grita al cielo. Langston es bastante paciente y se niega a salir. Esto no resulta difícil para Richard, saca su teléfono y llama al teléfono de Langston, empieza a sonar, y Richard camina hacia donde proviene el sonido. De repente, un helicóptero aparece en el cielo disparando hacia Richard. Él se esconde apresuradamente, pero la potencia de fuego del enemigo es demasiado fuerte y solo puede ver cómo rescatan a Langston. Al oír las sirenas de la policía, Richard tiene que marcharse rápidamente. Por otro lado, antes de que Carla y los demás puedan llegar a donde está Russo, los asesinos los obligan a salir de la carretera al ver que el coche está a punto de explotar por los disparos. Russo saca a rastras a la hija de Marlo del coche y le dice que corra muy deprisa y no se detenga. Así, bajo la protección de Russo, la hija de Marlo empieza a huir. A pesar de recibir varios disparos, Russo no suelta su arma e intenta ganar tiempo para la hija de Marlo. Después de matar a los 2 asesinos en el coche, Russo cae al suelo. En su huida, la hija de Marlo también es bloqueada por otro asesino en este momento crítico. Un coche aparece de repente y atropella al asesino. Son Carla y los demás, que han llegado. Al ver a Russo tendido en el suelo con heridas de bala, Frances se apresura a llamar a una ambulancia, pero llega demasiado tarde. No tienen tiempo para el dolor antes de nada. El grupo debe organizar un alojamiento para Marlo y su hija. Richard ve que las personas de confianza que le rodean se han visto envueltas en todo esto. Después de jubilarse, Carla trabajó en una agencia de cobro de deudas y compró una casa privada del agua y la electricidad están incluidas en el alquiler, así que no queda ningún registro de la propiedad. El casero es un exbombero que una vez salvó la vida de Carla, por lo que es una persona de confianza. Al oír esto, Richard les dice a O'Donnell y a Carla que lleven a Marlo y a su hija allí. Él y Frances irán a buscar a Marsh para hablar.
Marsh no sabe nada. Él solo se encargaba de vigilar a Russo y, cuando encontraba alguna pista, se la comunicaba a Langston. El asesino al que Frances apuñaló sabe lo que pasa. Y ahora está en urgencias. Marsh les cuenta todo lo que sabe, pero Richard no le perdona la vida. Precisamente por el chivatazo de Marsh, Russo perdió la vida. Richard debe vengar a ese buen policía. Muy pronto se hace pasar por médico y encuentra al asesino. Richard utiliza algunos métodos de tortura y descubre que Langston quiere vender Little Wing y que la reunión con el comprador es mañana a las 5 de la mañana. Aunque el asesino no sabe el lugar, para Richard, siempre que sea el asesino de Russo, no perdonará a nadie. Inyecta algo en el tubo de suero intravenoso que hace que el asesino muera rápidamente. Los dos aprovechan el caos para escapar y por casualidad se encuentran con el hombre enviado por Langston para matar al asesino. Él huye, así que los dos le persiguen apresuradamente y poco después le matan. Los dos utilizan su teléfono para llamar a Langston. Este no se sobresalta, ya que está acostumbrado a que Richard mate a sus hombres continuamente, pero esta vez Richard ha cometido un error. Él también tiene un infiltrado en el departamento de policía, así que consiguió el GPS del coche de Russo. El día en que New Age fue asaltada, Russo había ido a un hotel. Hoy Langston envió a sus hombres allí y descubrieron a Carla y a O'Donnell. Resulta que los dos estaban encargados de llevarse a Marlo y a su hija, pero para evitar que los siguieran, no fueron solos, sino que contrataron a un conductor, y después de terminar, fueron al hotel a esperar a Richard, cayendo así en la trampa de Langston. Él tiene un centro de investigación en el condado de Rockland, y siempre que Richard y sus cómplices entreguen sus armas bajo su supervisión hasta que termine el trabajo, Langston perdonará a Carla y a O'Donnell. Richard piensa rápidamente en una respuesta. Dice que su cómplice Frances murió en el tiroteo anterior y que la policía ha llegado al hospital, así que él está esperando a ser interrogado. Si Richard se va ahora, la policía seguramente le seguirá, y sabe que él tampoco quiere que la policía lo encuentre, por lo que Richard propone acudir al lugar acordado esta noche, con la condición de que, cuando él aparezca, sus dos amigos deben estar vivos. Langston acepta sin dudarlo. Después de todo, tiene a dos rehenes y si Richard se atreve a hacer algún truco, los matará. Frances no entiende qué está haciendo Richard, porque Langston ha sido policía durante 30 años y seguramente tiene a alguien en la comisaría, por lo que recibirá pronto noticias del forense. A Richard no le preocupa esto porque Langston lo sabrá de todos modos. Él solo está ganando tiempo para ponerse en contacto con Lavoy y aceptar su propuesta anterior. Nada más abrir la boca, le pide hombres a Lavoy, incluyendo a un ex marine y a un militar de caballería. Lavoy accede de inmediato a enviar a 2 marines y a un soldado de caballería para que estén a las órdenes de Richard. Poco después llega la noche y Richard y Frances observan el exterior de la base. Hay focos por todas partes y cualquiera que pase será iluminado. Está rodeada de cámaras y las vallas están electrificadas. Langston dijo una vez que esta noche no podía ocurrir nada sospechoso, así que no pueden infiltrarse desde el exterior. Los dos se ven obligados a seguir las exigencias de Langston y entrar. Richard no tiene miedo si ha exigido que entre. Él lo resolverá todo por dentro. Dicho esto, Richard se quita el pasador de un documento y entra tranquilamente en la base. Como Langston tiene rehenes, él solo puede fingir que obedece, pero aprovechando que contesta al teléfono, Richard derriba a un grupo de asesinos. Antes de que pueda rescatar a Carla y al otro, Langston se acerca con una pistola y le pregunta dónde está Frances. Resulta que Langston acaba de recibir una llamada de su contacto en la policía informándole de que el forense solo tiene un cadáver. Frances sabe que eso es la última preocupación de Langston para encontrar a Frances. Langston no disparará a Richard, pero podría disparar a O'Donnell. Langston no ha terminado de hablar cuando O'Donnell recibe un disparo, le lanza a Richard una silla y le obliga a sentarse a hablar. Originalmente se trataba de un asunto muy sencillo. Langston quería vender Little Wing, coger el dinero y jubilarse tranquilamente. Inesperadamente, Swan empezó a investigar e involucró a Calvin y Orozco, arruinando los planes de Langston. Él estaba furioso y mandó deshacerse de Calvin y los demás. Entonces, Langston empezó a cambiar sus planes, firmaba los documentos en nombre de Swan para que, si alguien investigaba, pudieran echarle la culpa a él. Todo iba sobre ruedas, pero, contra todo pronóstico, apareció Richard a mitad de camino y el plan de echarle la culpa a otro fracasó. Langston no podía hacer nada más, capturó a todos los que sabían algo, como hizo con Calvin, y planeaba arrojarlos desde el helicóptero. Richard ya ha caído en manos de Langston, solo falta Frances. Langston tiene muchas ganas de saber dónde está Frances o si Richard la ha traicionado. Por supuesto, no lo ha hecho. Le pregunta a Langston, ¿dónde está Swan? Y este saca un frasco. Dentro hay un ojo y un dedo. Eso es Swan. Langston guardó el dedo porque necesitaba su huella dactilar para firmar documentos, y el ojo para escanear y acceder a zonas especiales del edificio. Langston está a punto de llegar al lugar de intercambio, así que ordena a sus subordinados que suban a Carla y a O'Donnell al helicóptero y que luego vuelvan para encargarse de Richard. Langston sabe bien que, por mucho que le haga Richard, él no dirá dónde está Frances, por lo que prefiere matarlo de una vez. En cuanto a cómo encontrar a Frances, ordenará a sus hombres que busquen a su padre para amenazarla.
Langston no cree que Frances no vaya a aparecer. Tras decir esto, saca el disco duro y se prepara para destruirlo antes de marcharse. Richard saca el clavo de la suela de su zapato y abre secretamente las esposas en ese momento. Se oyen cantos fuera anteriormente. Un grupo de niños estaba fuera de la base poniendo música. Langston piensa que son esos niños, así que ordena a sus hombres que los echen. Inesperadamente, fue obra de Frances los subordinados. Sin saber lo que pasaba, abrieron la puerta para echarla y acabaron todos muertos a tiros. Los 3 hombres enviados por Lavoy han llegado, cortan la electricidad, dejando toda la base a oscuras. Cuando se encienden las luces de emergencia, Richard ha desaparecido. Los 3 hombres de Lavoy vuelan la puerta y entran con las armas. Richard aprovecha la oportunidad para matar a un asesino. Le roba el arma y se une a la lucha. Langston no tiene tiempo para entretenerse con Richard, huye apresuradamente antes de que llegue la policía. Bajo la protección de sus subordinados, Langston logra subir al helicóptero. Carla y O'Donnell siguen a bordo. Justo cuando el helicóptero despega, Richard sale corriendo, salta y se agarra a la rueda del tren de aterrizaje. Elevándose con él, cuando Frances sale, ya es demasiado tarde y solo puede ver cómo se llevan a Richard. En el helicóptero, Langston ordena a un hombre que abra la puerta trasera y se prepare para arrojar a Carla y a O'Donnell. Inesperadamente, Richard sube por la puerta trasera y derrota a esos subordinados. Langston coge una pistola para dispararle, pero Richard le da una paliza. El disparo de la pistola impacta contra el parabrisas y el helicóptero empieza a caer. El piloto levanta el helicóptero rápidamente, haciendo que Carla casi se caiga, pero por suerte Richard la agarra a tiempo. Una vez que el helicóptero se estabiliza, Richard vuelve a pelear con Langston en un momento de descuido. Choca con Carla, haciendo que ésta se caiga por la puerta trasera. Richard ya no le presta atención a Langston y se apresura a sujetar a Carla. Langston aprovecha la oportunidad para darle unas patadas a Richard, y al mismo tiempo Carla lucha por desatarse mientras el subordinado se prepara para matar a Richard. Afortunadamente, Carla consigue liberarse y utiliza el cuchillo clavado en el cuerpo de Richard para encargarse del subordinado. Carla trepa desde abajo y Langston, aterrorizado, suplica a Richard que le perdone la vida, diciendo que él sabe dónde está el comprador. Richard encontrará al comprador él mismo. Lo que tiene que hacer ahora es vengar a sus compañeros de equipo. Dicho esto, Richard arroja a Langston del helicóptero, mientras que Carla somete al piloto y se entera del paradero de AM. Resulta que de camino a la casa del ingeniero de New Age, Langston había acordado encontrarse con AM allí. AM había recibido los misiles de Oles y fue a casa del ingeniero para aprender a instalar Little Wing en los misiles. El piloto sabía dónde estaba la casa del ingeniero, así que llevó allí a Richard y a los otros 2. Bajo la guía de Oles, AM llegó a la puerta de la casa del ingeniero. Acto seguido, Oles murió baleado al instante mientras AM estaba confundido. Richard abrió la puerta y le apuntó con un arma. AM, aterrorizado, siguió a Richard al interior de la casa. Richard sabía que él era solo el intermediario y le preguntó a quién le vendía los misiles. AM no paraba de parlotear, diciendo que hacer eso arruinaría su reputación, pero al final se negó a revelar el nombre del comprador. El grupo de Richard perdió la paciencia y le dispararon inmediatamente, matándole. Tras ocuparse de AM, fueron al almacén, donde se encontraban el piloto y el ingeniero. Al ver a Richard, le suplicaron rápidamente clemencia. La bondad de Richard afloró y los dejó marchar a ambos sin decir palabra. Tras despegar el helicóptero, Frances echó el misil al hombro para probar el poder de Little Wing. Inesperadamente, es muy potente aunque no alcanzaron el avión. A los pocos segundos el misil regresó por sí solo y destruyó el helicóptero. Mientras el grupo de Richard se asombraba, los 3 hombres que le respaldaban les traicionaron. Resulta que habían recibido órdenes de Lavoy de no dejar que nadie supiera lo que había pasado. Richard se había dado cuenta hace tiempo del tipo de persona que era Lavoy, así que no solo se había puesto en contacto con él, sino también con el Departamento de Seguridad Nacional. Ahora que la policía ha llegado, a los 3 solo les queda rendirse. Richard llama a Lavoy y este le pregunta si ha conseguido matar a Richard. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional, que ya tenía pruebas, ordenó inmediatamente actuar y sus agentes irrumpieron en la casa de Lavoy y lo arrestaron en el acto. El Departamento de Seguridad Nacional le dijo al grupo de Richard que se fueran primero, que ellos se quedarían a limpiar. En cuanto a los $65 millones, el Departamento de Seguridad Nacional no lo investigaría. Después de todo, habían conseguido algo más valioso que esos 65 millones. Richard dividió el dinero en varias partes, una parte para la esposa de Calvin, una parte para el hermano de Russo, una parte donada al Centro de Rescate de Animales a nombre de Swan, y el resto para el padre de Frances, porque Richard sabe que si se lo daba directamente a Frances, ella seguramente no lo aceptaría. Dio una parte al hijo de O'Donnell, y la última parte se la dio a Carla para que abriera una empresa, una suma más que suficiente para que ella empezara su negocio. Solo que no dejó nada para sí mismo. Richard solo se quedó con un billete de autobús por valor de $1,980, con el que durante un año puede viajar en autobús a cualquier parte del país. Y así, Richard se despide de nuevo de sus compañeros de equipo y emprende un viaje sin fin y sin destino. Aquí termina la serie. Gracias por su atención, adiós y hasta la próxima.